Música con sentido. Radio Esperanza. Manantial de música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Volviendo a Dios. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña, como todos los jueves, mi esposa Esmeralda Martínez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza en el 1140 de AM. En cabina tenemos el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Y nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Y el celular de mi esposo para cualquier mensajito es el 818-252-8607. Y el material, como cada semana, tenemos Biblias en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Si algo de esto te interesa, te lo hacemos llegar, no importa si eres aquí del área metropolitana o de cualquier parte de la república, te lo hacemos llegar. Nada más comunícate con nosotros, te lo enviamos y todo va sin costo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos otra vez, muchas gracias por escucharnos. Un saludo a ti que nos escuchas regularmente, a todos los hermanos que son fieles escuchas, que no nos dejan solos. Un saludo a los hermanos Alejandro e Imelda, un saludo a los hermanos Javier y Mónica, un saludo a todos los hermanos que se reúnen con nosotros los viernes. Ellos ya son como de casa. Mañana los esperamos por ahí. Un saludo al hermano Javier Tello y su esposa, que de hecho pues los extrañamos ahí en la reunión. Un saludo también a la familia Cendejas, en fin, a todos los que nos escuchan regularmente, al hermano Pedro Vallejo, un saludo, a Héctor Marfil, a la hermana María de los Ángeles, al hermano Bardomiano, al hermano Víctor, al hermano Max, un saludo, a la hermana Patti, a Noé, a las chicas de las librerías El Renuevo que siempre nos escuchan, un saludo, porque ya saben que si no, pues les rebajamos el día. Un saludo a nuestras mamás, que son las que cuidan a nuestros niños cuando venimos aquí al radio y casi nunca les enviamos un saludo. A los hermanos que nos ayudaron donando sangre en el Hospital 34, un saludo también, un abrazo. Y a propósito, no sé si viste en días pasados en las noticias que hablaron de un trasplante de corazón en la Clínica 34, ese era el de la hermana Jovita, ya le pusieron su corazón, ya solo resta esperar, pero gracias a Dios ya tiene su corazón. Muchas gracias a los que donaron ahí, un saludo también. Y pues aquí en Masca, por eso casi no mandamos saludos, porque pues se nos van a olvidar muchos. A todos los que nos escuchan fuera de la ciudad, también un saludo. Todos sabe que estamos agradecidos con todos los que son fieles escuchas de este programa. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Si recuerdas, las últimas semanas estuvimos tratando de darte algunos tips de cómo leer la Biblia y las principales reglas para interpretarla. Ojalá y los hayas escuchado. Las 3 principales reglas para interpretarla, para dar con el significado de un versículo, era: primero, leer el contexto, todo el contexto, de ser posible todo el libro completo, y en ese contexto de todo el libro es como debe entenderse cada versículo. De cada libro debemos ir buscando al leerlo a quién se escribió, quién lo escribió, pero principalmente por qué se escribió. Es decir, cuál es el problema que está tratando la carta o el libro, para entenderlo en ese contexto y en ese contexto aplicarlo a nuestra vida. La segunda regla que dimos para interpretar la palabra de Dios es que tenemos que leer los pasajes paralelos. Pasajes paralelos son los pasajes que tratan un mismo tema y que están por toda la Biblia. No debemos llegar a una conclusión, a una creencia con un versículo o dos. Debemos de buscar todos los versículos que tratan el mismo tema. Y aquí te voy a dar un consejo, un ejercicio. La semana pasada lo dimos también.
que siempre hemos querido animarte. Comienza por leer el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. Si te fijas, en realidad ni es tan largo. Y toma una libreta, y en la libreta ve abriendo varios temas, es decir, pone encabezados en varias de las hojas de los temas que quieras aprender o de los que consideres más importantes. Por ejemplo, la salvación la pones en una hoja. El evangelio, el bautismo, el Espíritu Santo, el diezmo. Yo creo que esta hoja se te va a quedar vacía, pero necesitas darte cuenta por ti mismo. Temas como la oración, la fe. Si eres católico, abre temas como las imágenes, la Virgen María, todos los que tú quieras, y luego comienzas a leer el Nuevo Testamento, y cuando pases por un versículo que hable de los temas que tienes ahí, anotas el versículo en su hoja. Por ejemplo, cuando pases por Romanos 8:14, que dice que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, lo anotas en la hoja del Espíritu Santo. Cuando pases por Mateo 3:2, lo anotas en el tema de arrepentimiento, y así. Y cuando finalices el Nuevo Testamento, tendrás los pasajes paralelos de muchos de los temas que te interesaban. Y verás cómo va a cambiar tu visión de algunas cosas. Del no juzguéis, del atar y desatar, de las lenguas. Abre la mayoría de los temas que puedas. Ojalá y lo hagas, verás. Vas a ver que vas a crecer espiritualmente y te vas a dar cuenta de muchas cosas. La tercera regla para interpretar la Biblia es que se lee progresivamente, es decir, cronológicamente. Hay algunas cosas, algunos mandatos que Dios dio en algún momento, pero de pronto en otro momento dijo ya no. Pero hay que saberlo, porque hoy podemos seguir practicando cosas que el Señor dijo que ya no las practicáramos. O creyéndolas, por ejemplo, las maldiciones generacionales. Hoy hay iglesias, hay pastores que todavía no las predican. Y nos llevan a Deuteronomio, porque ahí es donde Dios las mencionó. Pero después, en el libro de Ezequiel, dijo que ya no aplican. Hay muchos ejemplos así. Y otro ejemplo de esto es el mismo diezmo. El Señor lo mencionó y lo ordenó por todo el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto ya no, ya caducó, se quedó en el pasado, con todas las cosas que pertenecen a la ley. El diezmo no aplica hoy para nosotros, pero tienes que leer la Biblia en forma progresiva o en forma consecutiva para darte cuenta de cosas como estas. Hay muchas más cosas que hay que ver al leer la Biblia, pero estas son las 3 reglas principales. Con estas 3 reglas tienes para protegerte de cualquier engaño. Y ahora, después de darlas, tenemos que ponerlas en práctica. Y hoy queremos comenzar un tema nuevo contigo. Aquí en radio hemos leído y estudiado contigo algunos libros completos. En estos ya casi 2 años que tenemos aquí en radio. Si recuerdas, leímos el libro de Mateo, hemos leído el libro de los Hechos, y hoy queremos comenzar contigo el libro de Romanos. Así es que ojalá y tengas papel y lápiz. Si no, pues acerca papel y lápiz y vamos a comenzar. Si puedes abrir tu Biblia en el libro de Romanos. Unos dicen que es el más importante. Yo no restaría importancia a ninguno. Hasta el de Judas, que tiene un capítulo, me parece igual de importante. Pero sí es uno de los más doctrinales, el libro de Romanos. Algunos lo llaman, dicen que viene siendo el Evangelio según Pablo. Este libro se escribió aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Lo escribió Pablo y lo escribió cuando estaba en Corinto. Y si lo tienes ahí a la mano, pues vamos a empezar ahí en Romanos 1. Síguenos con tu Biblia. Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido acerca de su Hijo Jesucristo. Si te fijas, dice varias cosas del evangelio. Primero dice Pablo de él mismo que fue apartado para el evangelio. Se refiere apartado para anunciarlo, para predicarlo,
Para eso fue separado Pablo. Y sabes, no solo Pablo, tú y yo fuimos separados también para eso. Luego dice del Evangelio que Dios lo había prometido antes por sus profetas. El Evangelio, por toda la Biblia, está prometido desde el principio mismo. Es decir, el Evangelio no es el plan B del Señor. No es que se le ocurrió a Dios de pronto. El Evangelio es el plan original de Dios. Es el plan desde el principio. Otra cosa dice aquí también Pablo, ¿de quién trata el Evangelio? En el 1:3 nos dijo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es la buena nueva. Él es la buena noticia. Y en el 1:5 dice, por Él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en todas las naciones. Vamos a seguir leyendo ahí en el 1:6, cuando dice, para la obediencia en todas las naciones, dice, entre las cuales están ustedes, o sea, los romanos, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué quiere decir llamados a ser de Jesucristo? Dice en el 1:7, si te fijas ahí, llamados a ser santos. ¿Para qué fuimos llamados? Para ser santos. Ese es nuestro llamado, ese es el llamado del cristiano. Hasta aquí apenas les está dando el saludo Pablo, pero lo primero que debemos saber, y esto no es solo de esta carta, todas las que escribe Pablo, las que escribió Pedro, Juan, las epístolas, por ejemplo, esta se llama el libro de Romanos. Es una carta dirigida a los romanos, pero no está dirigida a todos los ciudadanos de Roma. Está dirigida a los cristianos que estaban en Roma, pero exclusivamente a los cristianos. La carta a los Corintios está dirigida exclusivamente a los de la iglesia de Corinto, no a toda la ciudad de Corinto. Igual la de Efesio, igual la de Galacia. Por ponerte un ejemplo, la Biblia hoy nos habla a los cristianos de Monterrey, no a todos los habitantes de Monterrey. La Biblia es la palabra de Dios para sus hijos, y las promesas son para sus hijos, para los cristianos. Esto porque a veces los mismos cristianos andamos echando las perlas a los cerdos, como dice la Biblia. Por ponerte un ejemplo, cuando un mundano se queda sin trabajo, vamos a consolarlo y le decimos, no, mira, Dios promete que nunca te va a faltar nada. Y eso es mentira. ¿Sabes? Porque esa promesa no es para él. Las promesas de la Biblia no es para él. Las promesas de la Biblia son para los hijos de Dios. Está un mundano en el hospital y vamos y le decimos, no, mira, Jesús quiere sanarte, yo voy a orar por ti, pero es mentira. Las promesas de la Biblia no son para ellos. A ellos lo primero que tenemos que decirles es, arrepiéntete. Y si luego se arrepiente, entonces sí, las promesas son para él, para ellos. Pero antes no. Si puedes, anota esta cita. Es el Salmo 50:15. Búscalo ahí en tu Biblia. Es el Salmo 50:15. Dice Dios, invócame en el día de tu angustia, te libraré y me honrarás. Pero luego dice en el 50:16, Salmo 50:16, pero al malo, dice Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Si tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Te das cuenta lo que dice Dios? Al malo, al que no es convertido, le dice, ¿y tú qué haces tomando mis promesas? Mis promesas no son para ti, dice Dios. Pero nosotros,
los mismos cristianos a veces andamos ofreciendo las promesas de Dios al que no es cristiano. Y no es así, porque las promesas no son para él. Lo que debemos de hacer con alguien que no es cristiano, independientemente de la situación que esté pasando, aunque esté enfermo él, o su hijo, o esté sin empleo, o le haya pasado lo que sea, no podemos darle las promesas de Dios. Primero debemos decirle que venga a Dios, que se arrepiente, que le pida perdón a Dios, y si lo hace, entonces sí, las promesas serán también para él, pero antes no. Si te fijas, así comienza esta carta de Pablo, así comienzan todas las cartas de Pablo. Dice que son para los cristianos y son exclusivamente para los cristianos. Mira, por ejemplo, Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2 dice que es a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Segunda de Corintios dice lo mismo. Gálatas 1:2, todos los inicios de cada carta, cuando Pablo está saludando, Gálatas 1:2 dice a las iglesias de Galacia. Efesios 1:1 dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esto es importante. Acuérdate que saber el contexto es saber a quién le está hablando, a quién le está escribiendo. Y las cartas de Pablo están dirigidas a los cristianos de Corinto, a los cristianos de Galacia, a los cristianos de Éfeso, a los cristianos de Roma. Así comienza Pablo sus cartas. No son para todos, son para los cristianos nada más. Otra cosa también en estos versos, si te fijas, a los cristianos Pablo los llama santos, llamados a ser santos. En Efesios 1:1 dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Es decir, cuando Pablo dice a los santos, no está mencionando a alguien diferente a los demás cristianos. No está hablando de los pastores o sacerdotes. No está hablando de San Judas. No está hablando de cristianos especiales. Siempre que Pablo menciona a los santos, está hablando de cristianos en general. A esos Pablo les dice santos. Cuando en la Biblia dice ofrenda para los santos, por ejemplo en 2 de Corintios 9, no está diciendo ofrenda para los pastores, sino para los cristianos en general. Y en ese pasaje en particular se refiere a los santos, a los cristianos de Jerusalén. Para ellos era la ofrenda. Santos, y eso somos nosotros, o somos llamados nosotros por Dios para ser santos. Acuérdate siempre que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso nunca debemos de olvidarlo. Que el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Hasta aquí apenas es el saludo de Pablo. Si te fijas, luego del saludo, ahora sí comienza a hablarles. Por ejemplo, dice en el 1:8 de Romanos, doy gracias a Dios de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En el 9 dice, sin cesar hago mención de ustedes en mis oraciones. En el 10, rogando que al fin, por la voluntad de Dios, pueda ir a vosotros. Si te fijas, rogando que al fin, quiere decir que no había ido Pablo a la iglesia de Romanos. Sabía de ellos, porque aquí dice, porque vuestra fe se divulgaba. Había escuchado de ellos, pero no los conocía aún. Y esto también nos muestra que Pablo no fundó esta iglesia. Se da cuenta cuando ya existe. ¿Nunca te has preguntado quién fundaría esta iglesia? La Biblia no nos dice, de hecho no se sabe. Seguramente alguno de los que escuchó el Evangelio el día de Pentecostés fue y llevó la palabra a Roma. Nosotros no conocemos su nombre, pero ¿tú qué crees? ¿Dios conocerá su nombre?
Y sabes, esto que se ve aquí, dice, es lo importante. El cristiano no debe buscar la fama. Al cristiano le interesa que Dios lo ve, que Dios lo sabe, que Dios nos conoce. ¿Te das cuenta? Siguiendo ahí en Romanos, en el 1:13, dice, muchas veces me he propuesto ir, pero he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿A quién se está dirigiendo? A los gentiles. A gentiles que ahora eran cristianos. Gentiles en la Biblia se refiere a los que no pertenecían al pueblo de Dios. Por ejemplo, Mateo 18:17, cuando habla de la disciplina, dice, si el que pecó no hace caso, tenle por gentil y publicano. Es decir, ya no pertenece al pueblo de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:5 dice, no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles son los que no conocen a Dios, no pertenecen a su pueblo. Mateo 6:31. Mateo 6:31 dice, no os afanéis diciendo, ¿qué comeréis o qué vestiremos? En el 32 dice, los gentiles buscan estas cosas, los que no conocen a Dios. Y hay muchas citas más. Los gentiles eran los que no pertenecen al pueblo de Dios. Al principio, el evangelio no fue dirigido a ellos. Si recuerdas, por ejemplo, en Mateo 15:24, Jesús dijo, he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel era el pueblo de Dios, y los que no eran de este pueblo eran los llamados gentiles. El evangelio era para Israel, pero luego, como Jesús fue rechazado por los suyos, si recuerdas, en la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el evangelio fue dado a los gentiles. Hechos 11:18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tú y yo somos gentiles y hemos entrado al reino gracias a que el evangelio fue rechazado por los israelitas inicialmente. Gracias a eso fuimos invitados a la boda. Gracias a eso fuimos injertados. Romanos 11:19, que lo veremos más adelante, habla de esto. Dice, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Nosotros somos gentiles, o más bien éramos, porque ahora somos del pueblo de Dios. Hemos sido injertados, hemos sido adoptados. Primera de Corintios 12:2 dice, cuando eras gentil se os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Cuando éramos gentiles, nosotros éramos gentiles. Tú y yo somos esos. Las iglesias cristianas al principio fueron formadas por judíos que se habían convertido, que reconocieron al Mesías. Y luego, cuando Dios envió a sus discípulos a los gentiles, se sumaron gentiles. Todas las iglesias se formaban por algunos judíos y otra parte gentiles. Y Pablo está escribiendo aquí a los gentiles, cristianos de Roma. ¿Te das cuenta lo que te decía de dar con el contexto? ¿A quién se dirige? A los gentiles que se habían convertido en cristianos y que estaban en Roma. ¿Y qué les va a escribir? En el 1:15 dice, pronto estoy a anunciarles el evangelio. En el 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, o sea, al gentil. Apenas Pablo va a empezar con el tema, les va a anunciar el evangelio. En el 1:17 da la base del evangelio, que es el justo
por la fe vivirá. Somos salvos por fe, somos salvos por creer. El Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es lo que nos salva. Creerlo es lo que nos salva. ¿Cuántos sabemos esto? Somos salvos por el Evangelio. Somos salvos por creer el Evangelio. Eso todos lo sabemos, pero mira lo que va a empezar a hablar Pablo. Todos nos encanta decir que somos salvos. Pero la pregunta importante aquí es, ¿y sabes de qué somos salvos? Esta viene siendo la primer parte del Evangelio. Los cristianos somos salvos, ok. ¿Y de qué somos salvos? ¿Del diablo? ¿Del infierno? ¿De qué? ¿Tú lo sabes? Vamos a escuchar este tema. Solo una cosa le pido a mi Señor, solo una cosa, que con mis fuerzas buscaré. Solo una cosa le pido a mi Señor, solo una cosa, que con mis fuerzas buscaré. Esté yo en la casa de mi Dios todos los días, para mirar su hermosura, investigar su santidad. Que esté yo en la casa de mi Dios todos los días, para mirar su belleza, investigar su santidad. Tu Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los teléfonos aquí en cabina por si quieres marcarnos. Es el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También te voy a dar mi celular por si quieres mandarnos un mensaje de texto. Es el 818 252 8607. Y vamos a continuar con el tema. Estamos leyendo el libro de Romanos. Pablo va a comenzar a predicarles el Evangelio. Ya vimos que dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder para salvación. En el 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y va a empezar a predicar el Evangelio, que es lo que nos salva, y eso pues lo sabemos, y nos encanta decirlo, somos salvos. Pero la pregunta que te hacía antes del tema es, ¿de qué somos salvos? ¿Lo sabemos? Es tan importante que Pablo va a hablar de eso. Esto es lo primero para poder recibir el Evangelio. Si somos salvados de algo, quiere decir que estábamos en peligro de algo. ¿Cuál es el peligro? ¿De qué fuimos salvados?
Y mira lo que dice en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero habla de la ira de Dios. La Biblia habla de la ira de Dios. De eso somos salvados. Ese es el peligro. ¿Has escuchado hablar de la ira de Dios? Hoy se nos predica un Dios que no castiga. Hoy nos hablan de un Dios que no se enoja, de un Dios mansito. Hoy nos hablan de un Dios que gira alrededor de nuestras necesidades. Un Dios al que podemos dar órdenes, decretar y declarar, y Él lo tiene que hacer, y ahí lo traemos en friega. Un Dios que nos sirve a los hombres, en lugar de nosotros servirlo a Él. Hoy nos hablan de un Dios que prácticamente lo que quiere es que seamos ricos, que no nos enfermemos, que no suframos, que nomás está. ¿Y qué quiere, mijo? Pero ese Dios es falso. Si tú eres pecador, si eres amigo del mundo, somos enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no importa que te digas cristiano, que te hayas bautizado, que hayas hecho tu oración de fe. Si eres amigo del mundo, si nos gustan las cosas del mundo, el dinero, las cosas materiales, no está contento con nosotros. El Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que está airado contra el impío todos los días. Claro que está airado, está enojado. ¿Cómo quieres que esté? El Salmo 5:5 dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Está molesto, enojado. Y de ese enojo, de su ira, es de lo que debemos ser librados. Sigamos leyendo Romanos. ¿Qué tipos de pecados menciona Romanos? En el 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. No lo tratamos como Dios, no lo conocemos en su grandeza. En el 23 dice, cambiaron la gloria del Dios corruptible en imagen de hombre corruptible. Y ahí nos imaginamos que es los que hacen imágenes, pero no nada más ellos. Cuando tú te haces un Dios en tu mente y en tu corazón que crees que te tiene que obedecer, lo has hecho imagen de un hombre. Él no es un hombre. En el 24 dice, deshonraron sus propios cuerpos. En el 25, dieron culto a las criaturas antes que al Creador. En el 27, hechos vergonzosos, hombre con hombre o mujer con mujer. ¿Tú crees que no es injusticia? No dar a los pobres, no ayudar a los pobres es una injusticia. Atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad. Y luego dice de avaricia. La avaricia es uno de los peores pecados. Desear cosas materiales o dinero, eso es avaricia y es pecado. Y hoy en nuestras iglesias, nuestros pastores nos enseñan que Dios nos quiere ricos, que le pidamos riquezas. Eso es avaricia. Y Dios aborrece la avaricia. Y la lista continúa: envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuradores, soberbios, altivos, necios, desleales. Dice, y no solo hacen estas cosas, sino que se complacen con los que las hacen. ¿Te das cuenta cómo quieres que esté Dios? Pero hoy lo que nos enseñan en las iglesias y nuestros pastores es que nada pasará. Nos hablan de un Dios que no castiga, un Dios que no manda males. ¿Lo has escuchado? ¿Quién enseña esto? En Mateo 3:7 dice, ¿quién los está enseñando a huir de la ira venidera? De la ira de Dios. La ira de Dios. Nahum 1:6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie
con el ardor de su enojo. Así que, ¿somos salvos o necesitamos ser salvos? ¿De qué? De Dios mismo, de un Dios enojado, de la ira de Dios, es de la que necesitamos ser librados. Dice la Biblia en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios mismo echará al pecador en el infierno. Mateo 3:11, dice Juan el Bautista, el que viene tras de mí, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo, y quemará la paja en el fuego que no se apaga. Lo que dice la palabra de Dios es que hay algo más aterrador que el diablo, más aterrador que Satanás, más horrible y aterrador que el infierno mismo, que el lago de fuego. Es un Dios enojado. Por eso Jesús dijo en Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Y la Biblia dice que debemos temerle. ¿Le temes a Dios? Pero hoy nos cambian todo y lo aceptamos. Hoy nos dicen, no es temor, nomás quiere que lo respetes. Dios quiere que se le tema. Esto es lo que merecemos y de eso es de lo que necesitamos ser salvados. Romanos 5:9 dice, por él seremos salvos de la ira de Dios. Es de lo que necesitamos ser librados, de su enojo. Los que dicen y piensan y predican que Dios no castiga, por eso lo toman a la ligera. ¿Sabes qué? Se han equivocado de Dios. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, claro que castiga. Tan solo empieza a leer la Biblia y responde. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Fueron castigados, fueron echados de su presencia. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Dios destruyó toda una generación. Miles o quizá millones de personas fueron destruidas por Dios. Murieron ahogados en el diluvio. Solo 8 se salvaron. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas también. Dios hizo llover desde el cielo fuego y azufre. Y fueron raídas de la tierra. ¿Y sabes qué? Había hombres, mujeres, niños, bebés, mujeres embarazadas, ancianos, todos fueron raídos de la tierra. Un Dios que no castiga. Todo esto fue hecho por el mismo Dios que hoy nos está diciendo, arrepiéntete o serás echado al lago de fuego. Pero, ¿y de qué habla el libro de Apocalipsis? ¿No lo has leído? Dios no está jugando. Dios es capaz de eso y más. Dios ya lo ha hecho. ¿Y tú crees que este mensaje no es para ti? ¿Cómo empieza el libro de Apocalipsis? Comienza hablando a las 7 iglesias cristianas. Arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor. Deja la tibieza o te voy a vomitar de mi boca. ¿No habla esto el libro de Apocalipsis? Entonces, ¿por qué tanta confianza? Está hablando a los cristianos. Despierta. Deja el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sigamos con Romanos 2:1. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable. Tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Te condenas tú mismo. Si te fijas aquí nos deja ver un poco el porqué de la carta. Recuerda que es de lo más importante conocer el porqué. Los gentiles estaban haciendo juicio de alguien. Por eso le dice Pablo, tú que juzgas estás igual. Tú haces lo mismo. En el 2:3 dice, tú que juzgas, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿Tú piensas que escaparás del juicio de Dios? Dios quiere que te arrepientas, cristiano.
En el 2:5 dice, pero por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? A cristianos, a los gentiles que se habían convertido. Atesoras ira para el día de la ira. Ese día será terrible y todo por tu corazón no arrepentido. Cristianos que se han amoldado al pecado, que no disciernen lo bueno de lo malo, que no distinguen hoy lo que viene de Dios de lo que viene del diablo. El Señor te está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. Romanos 2:6-9 dice que ese día pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará conforme a sus obras. ¿Tienes obras? ¿Cuáles son tus obras? Acuérdate que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Ese día pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Pero, otra vez léelo conmigo. Mira lo que dice ahí, ira y enojo. En el 2:8, ira y enojo a los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. ¿Te das cuenta? A los que no hacen obras. Tribulación y angustia sobre los que hacen lo malo. Habla de ira, enojo, de tribulación y angustia. Arrepiéntete de que no estás haciendo obras. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus frutos? Si no los tienes, el Señor te dice, arrepiéntete. Pero nosotros decimos, no, ¿de qué? Nosotros somos salvos, ¿verdad? Nosotros no sufriremos esto. Yo te pregunto, ¿cómo sabes que eres salvo? Si hoy nos han enseñado un Dios que no se enoja, un Dios que solo quiere darnos gusto, un Dios que es nuestro servidor. ¿De dónde hemos sacado ese Dios? Ese no es el Dios de la Biblia. Lo que abunda hoy en nuestras iglesias, en los programas de radio de aquí mismo, un Dios que no castiga. Dicen los redimidos, no se crea de los que dicen que Dios castiga. Entonces no creemos en el Dios de la Biblia. Lo que estamos hablando está en la Biblia. Ellos dirán, no, pero eso es para los que no conocen a Dios. No, eso es para los que se convirtieron. ¿A quién está escribiendo Pablo? A los cristianos. ¿A quién comienza hablando Apocalipsis? A los cristianos. Escucha a tu Dios que quiere que te arrepientas, porque quiere que seas salvo de su ira, del día de la ira. El Dios del que necesitas ser salvado es el mismo Dios que te está ofreciendo salvación. Sigue leyendo más adelantito. Romanos 2:16 habla de ese día. Dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres. ¿Cuál es tu secreto? Hoy andamos cometiendo pecado. Vamos a la iglesia peleando, pero llegamos y pelamos el diente. Hacemos cosas, transamos toda la semana, visitamos lugares inapropiados, vemos cualquier cosa en televisión. Pero lo que nos importa es que no se dé cuenta el pastor, que no se dé cuenta el hermano, para que sigan pensando que soy un buen cristiano. Pero Dios nos ve, hermano, Dios te ve. Arrepiéntete y pídele perdón de los secretos que tienes. ¿Ya eres salvo de su ira? ¿Ya te reconciliaste con Él? ¿O lo sigues ofendiendo? ¿Sigues cometiendo pecado? ¿Tienes avaricia? Aunque te digas cristiano, ¿te gustan las cosas del mundo? ¿El dinero? ¿Las cosas materiales? ¿Los deseas? Eso es pecado. Es pecado, dice la Biblia.
La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay personas que irán toda su vida pensando que son salvos, pero al final se darán cuenta que no era así. ¿Te das cuenta qué peligroso es? Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre, echamos demonios, hicimos milagros? Y Jesús les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo sabes que no eres uno de estos? Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos, probaos, a ver si estás en la fe. No te cierres, tú que me escuchas, no te enojes. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Si te fijas, estamos comenzando el libro de Romanos y Pablo dijo, voy a hablarles del Evangelio. Pero lo primero, la primera parte es ¿de qué eres salvo? El Evangelio nos va a salvar, el Evangelio nos salva, pero ¿de qué necesitamos ser salvados? De la ira de Dios, del día de la ira de Dios. Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová. Amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, de asolamiento, de tinieblas, de oscuridad. Apocalipsis 6:17, el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La Biblia habla en aquel día, dice en el 6:15, los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas, entre las peñas, y les dirán, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y escóndanos de la ira del Cordero. ¿Te imaginas? Ese es el día del juicio. Imagínate si lo que sucederá ese día es aterrador. Imagínate el infierno que es para siempre. Un lago de fuego que no se apaga. El día del juicio no es nada comparado con el infierno. Sin embargo, el mundo ha sido engañado. Nos han convencido y creemos y decimos, nada va a pasar. Yo ya soy salvo. La mayoría de las personas piensan que serán salvadas, pase lo que pase, hagan lo que hagan y pequen lo que pequen. Pero si te das cuenta, ese fue el primer engaño del diablo. Cuando le dijo a Eva, come y no morirás. No morirás, es el engaño del diablo. Tú no vas a morir, ese es el mejor engaño del diablo. Pero no es verdad. No te imaginas ese día porque no conoces a Dios. Tú dices, mi Dios no va a hacer eso. No, porque tu Dios no es el Dios de la Biblia, pero el Dios verdadero va a hacer esto. Nahum 1 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Claro que Dios es amor, pero dice la Biblia que es fuego consumidor. Claro que es tardo para la ira, dice Números 14:18. Muchos dicen, es que Dios es amor, no nos puede hacer eso. El amor de Dios se demuestra en el día de hoy que tienes vida para arrepentirte. Dios dice, por mi misericordia es que no has sido consumido. El amor de Dios es que hoy tienes oportunidad para arrepentirte. ¿Tú crees que no tienes de qué arrepentirte? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En una oración? ¿Dónde se ve en la Biblia alguien que se ha salvado repitiendo una oración? Por el amor de Dios, huye de esa doctrina. ¿En qué confías? ¿En que vas a la iglesia los domingos? El Señor mandó a Jeremías a predicar a las puertas de la iglesia. Jeremías 7:4 les decía, no te fíes en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová es este. No. En el 7:3 le dijo, mejorad vuestros caminos y vuestras obras.
Mejorad vuestros caminos. ¿En qué estás confiando? ¿En Jesús? ¿Pero en qué Jesús? Hoy hay muchos Jesús. Dice 2 de Corintios 11:4. Si alguno viene predicando a otro Jesús, tú lo toleras. Hoy te dicen, Jesús quiere que seas rico. Unos dicen, es que Jesús era rico. Qué bueno, pero ese no es el Jesús de la Biblia. Hay muchos Jesús. Otros dicen, este Jesús se enoja si no le das dinero a sus pastores. Ese tampoco es el Jesús de la Biblia. Hay muchos Jesús. Hay muchos Jesús, pero solo uno salva. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién estás confiando? La Biblia dice, 2 de Corintios 3, examinaos, examínate. Ese es el consejo de hoy. Hoy hemos comenzado a leer el libro de Romanos y dirán, oye, siempre habla de esos temas. Es el tema que trae el libro de Romanos. Dice, te voy a hablar del Evangelio, dice Pablo, pero antes quiero que sepas de lo que tienes que ser salvado, de un Dios enojado por tu pecado, de un Dios que castiga al pecador. ¿Tú conoces a este Dios? ¿Es este tu Dios? ¿O te han hecho un Dios a tu medida, un Dios diferente? Nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga. Dios fue presentado por Librería El Renuevo.